realmente incondicional. Y justamente por ser hoy el Día de la Medicina Peruana, hemos invitado en primer lugar al decano del Colegio Médico del Perú, doctor Palacio Celi, al que saludamos acá con la alegría de recibirlo una vez más en RPP. Muy buenos días y felicitaciones por su día y el de sus 77.000 colegas en el Perú, doctor Palacio Celi. Sí, exacto. Muchas gracias, Fernando y Carlos. Gracias por la invitación y gracias por los saludos. Efectivamente, la ley 29799 señala que el 5 de octubre, fecha en que fallece Daniel Alcides Carrión, se celebre en el Perú el Día de la Medicina Peruana, otorgándole a Daniel Alcides Carrión los 3 títulos que la nación otorga y que pocos civiles tal vez lo han recibido, en su calidad de mártir, héroe y maestro de la medicina peruana en este caso. Y por intermedio de ustedes, llegar efectivamente a nuestros 77.000 médicos que se encuentran en el territorio nacional ejerciendo la medicina, aquellos que están en los institutos especializados, como aquellos que están en los lugares más recónditos de la patria. Un feliz día para todos los médicos peruanos, hombres y mujeres, que se entregan con vocación, sacrificio y abnegación ejerciendo esta noble profesión. Doctor Palacio Celi, sabemos que numerosos médicos han muerto como consecuencia del COVID desde las primeras semanas en que teníamos muy poca información sobre esto y que no retrocedieron ante sus responsabilidades, pero incluso la semana pasada ha muerto uno por COVID. Explíquenos, por favor, qué es lo que hay que hacer para garantizar la seguridad de los médicos, sin los cuales no podemos vencer al coronavirus. Exactamente, Fernando. Nosotros tenemos registrado al doctor Wagner Benítez Serna, el primer médico fallecido en la lucha contra esta pandemia, el 8 de abril del año 2020, trabajando en un establecimiento de primer nivel de atención. Ahí comienza nuestra tragedia. Llevamos a la fecha 542 médicos fallecidos. Han habido, como el caso de agosto del año 2020, que tuvimos 74 médicos, en abril, de 2020, con 74 médicos fallecidos, y ahora en el año 2021, en el mes de marzo, con 75 médicos fallecidos también. Luego de ahí, recuerdan, comenzó la vacunación para la población, para los médicos en primer lugar, que ha ido descendiendo ostensiblemente, y en base a nuestros estudios observacionales que hemos hecho, han bajado considerablemente los infectados, las hospitalizaciones y los fallecidos. Sin embargo, hay todavía médicos que se infectan y médicos que, dadas las comorbilidades, siguen muriendo. Nosotros, Carlos. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días y un abrazo a la distancia, por supuesto. Justamente quería preguntarle sobre la situación que van a enfrentar ahora los médicos que están enfrentando en estos momentos durante la etapa de emergencia. Se viene una tercera ola. El personal médico siempre está en situación de riesgo, pero el gobierno ya decidió aplicar una tercera dosis de refuerzo justamente a los que están en primera línea y a los adultos mayores con comorbilidades. ¿Cuál es el panorama que enfrentan a su análisis los médicos actualmente en el país? Efectivamente, ahora ya estamos con las vacunas, la doble dosis con Sinopharm, el comité de expertos, que es un pedido que el colegio hemos realizado desde abril de este año, que se evalúe, que se estudie, que se monitorice, y finalmente nos han dado la razón y se va a comenzar a poner la dosis de refuerzo para los médicos peruanos. Nosotros creemos que eso es bueno. Sin embargo, también es necesario seguir complementando con otras medidas, como por ejemplo los equipos de protección personal, que no deben fallar en esta tercera ola, e igualmente hacemos un llamado para implementar, ejecutar, financiar los programas de control de infecciones intrahospitalarias, que son unos programas que ya existen y que deben continuar financiados y ejecutándose para evitar que no solo el médico y personal de salud se infecten contra la COVID, sino que también lo protege a través de este programa de otras infecciones que usualmente adquirimos a lo largo de nuestro trabajo diario en los hospitales. Estos 3 elementos son muy importantes para la protección de médicos y personal profesional de la salud en los establecimientos de salud del país.
Así deseamos que se haga y que todos los médicos trabajen en las condiciones de mayor seguridad. Yo quisiera preguntarle, por experiencia que usted tiene como decano y su conocimiento de todas las regiones, ¿qué debemos sacar como conclusión de esta pandemia? ¿Qué aportes positivos debemos darnos respecto del sistema público de salud en el Perú? Se ha hablado de la necesidad de unificarlo. ¿Esto es posible? En realidad estamos viendo que hay nuevas dificultades en el manejo de salud. No sé si usted tiene una visión clara de lo que está pasando ahí y nos puede decir qué lecciones institucionales debemos sacar de las dificultades que hemos enfrentado en la crisis del COVID. Sí, exacto, Fernando. Nosotros lo tenemos perfectamente identificado. Son 3 elementos que como moraleja debemos rescatar. Primero, que este sistema de salud que tenemos y que existe desde 1975 es necesario reformarlo. Necesitamos impulsar una gran reforma de la salud para modificar la organización sanitaria que tenemos. Y eso ha sido una promesa en las elecciones de todos los partidos políticos y finalmente de los 2 que quedaron en la segunda vuelta, y hasta ahora no se ejecuta. Nosotros, cuando recibimos al presidente de la República, acá en nuestro colegio le dijimos que esperábamos el 28 de julio anuncie el inicio de la gran reforma del sistema de salud, constituyendo una comisión que incluya a los médicos y profesionales de la salud, que usualmente estamos nosotros excluidos de todos los intentos de reforma que han habido hasta este momento. Por lo tanto, ese es un primer elemento que, dicho sea de paso, también está siendo olvidado. No se ha constituido y es un tema que se está perdiendo en el tiempo. El segundo punto es los presupuestos, porque todas las buenas ideas sin presupuesto no se pueden ejecutar. Hemos visto que el presupuesto del 2020 era mejor que el presupuesto de este año, el 2021, es mejor que el que se ha proyectado para el 2022. El 2022, el presupuesto, si bien aumenta en unos soles, porcentualmente ha disminuido con respecto al presupuesto general de la República. Y ese es un mal mensaje, es una mala señal ya para seguir implementando los cambios que el sistema necesita. Y el tercer elemento es una nueva forma de gobernanza del sistema sanitario. En el actual sistema de gobierno, el sistema de salud, hay muchas brechas y se da pie a los nombramientos a dedo, a corrupción por todo lado, sobre todo lo que tiene que ver con la adquisición de equipos, como se señala siempre, de tal manera que una nueva gobernanza basada en la meritocracia, sentada en la persona y cero corrupción, ayudaría mucho y diríamos al final que hemos aprendido las lecciones de esta dolorosa experiencia de lucha contra la pandemia. Doctor Palacios Celi, yo le ruego que nos acompañe unos instantes para escuchar a los anunciantes de RPP y luego retomamos nuestra conversación con usted por la trascendencia del tema que usted ha planteado, gobernanza, para evitar las brechas y sobre todo, nos ha dicho usted, la corrupción en el sistema público sanitario. Vamos a escuchar a los anunciantes y retomamos nuestra entrevista con el doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú. A las 8:19 estamos entrevistando al doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, que nos había dicho que hay un problema de corrupción que debe ser abordado a través de una reforma del sistema sanitario público. Explíquenos, por favor, cómo es que se vive esa corrupción y cuánto afecta a ella la imagen que los peruanos podemos tener de los médicos, porque lamentablemente cuando se haya un caso, una manzana podrida, termina injustamente por salpicar a los demás. Sí, exacto. Nosotros, Fernando, sabemos que por los informes de la Contraloría y otras instituciones, el grado de corrupción que en general está dentro del aparato del Estado. Y el Ministerio y el Sistema de Salud no puede ser ajeno, obviamente, a esos casos. De ahí que cualquier acto de corrupción en temas de salud es un acto de lesa humanidad, más aún en circunstancias de una emergencia sanitaria y circunstancias de una pandemia. Por eso se ha venido diciendo a lo largo del tiempo. El tiempo está pasando y estamos en un silencio epidemiológico en donde
en donde se pueden perder todas las expectativas que se generó el año pasado para poder reestructurar, reformar el sistema sanitario. Se mencionó, por ejemplo, bastante el primer nivel de atención y hasta la fecha no se potencia el primer nivel de atención, sabiendo que ahí se puede resolver el 82% de la carga de enfermedad en el Perú para que los hospitales congestionen, pero tampoco no hay un intento, no hay una voluntad política para poder iniciar la gran reforma del sistema de salud. Eso nosotros teníamos expectativa que después de la discusión que hubo en las elecciones se iba a implementar a partir del 28 de julio. Reiteramos nuestra preocupación porque no se inicia ese gran proceso de reforma sanitaria que permita no unificar orgánicamente todos los subsistemas de salud, sino iniciar poco a poco la transformación para sí unificar en funciones el sistema de salud, mejorar el presupuesto y generar una nueva forma de gobierno en el sistema sanitario. Carlos. Doctor Miguel Palacios, lo saluda Mónica Delta. En la misma línea de la pregunta planteada por Fernando, yo quisiera que nos explique, digamos, en dónde están los nudos críticos que generan que se propicie la corrupción dentro del sistema sanitario. O sea, no es nuevo, la Contraloría lo ha detectado. Cuando hablamos en términos generales de reforma, quizás nos perdemos en la posibilidad de explicarle a la gente el problema tiene que ver con personas, tiene que ver con el sistema. ¿Cuál es el nudo crítico que está generando la observación que usted hace? Hola Mónica, buenos días. Efectivamente, nosotros creemos que tiene que ver con el sistema y también tiene que ver con personas, obviamente. Con el sistema tiene que ver porque la forma, cómo se administra, cómo se gerencia y la gobernanza actual del sistema sanitario permite eso. Por ejemplo, una veeduría por parte de los colegios profesionales acerca del manejo de la ejecución de los presupuestos ayudaría bastante. Nosotros sabemos que en época de emergencia se optaba por las compras directas y sin veeduría por parte, sin vigilancia por parte de los colegios profesionales, por ejemplo, debilita la forma de control de cómo se deben adquirir insumos, equipos, sobre todo cuando ha habido en época de emergencia sanitaria la opción de la compra directa. Entonces todos estos sistemas... O sea, han aprovechado la emergencia para cortar camino y generar actos de corrupción, dice usted. Sí, claro, como sabemos, compra directa significa ya evitar 3 postores o más postores para comprar tal o cual insumo, y eso permite que facilita la posibilidad, como hemos escuchado en múltiples informes, para la compra de un sinnúmero de insumos, específicamente en el caso de la pandemia, pero en general cuando se da la opción, por ejemplo, de este tema de las compras directas. Entonces eso es un tema muy sensible que debe tener encima de esa decisión una forma de control, no solo por los mecanismos internos del Ministerio, sino también por los demás actores del sistema de salud, que somos los profesionales de la salud. Doctor Palacios, justamente quería enfatizar en una parte de la pregunta que le hizo Fernando respecto al tema de la corrupción y el personal no idóneo que se designa en diversas instituciones de salud y también otras, como el caso de eSalud. Hay muchas denuncias en el sentido de nombramiento a dedo, presiones. Ha salido la exgerenta general a manifestar que fue presionada para promover a personas que no requerían o no tenían las condiciones para cargos tan importantes, que implica, por supuesto, la gerencia además de los servicios de salud que brinda justamente el Seguro Social. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en estos momentos en ese organismo? Nosotros decíamos hace rato que justamente la actual gobernanza del sistema sanitario implica la dedocracia, nombrar en puestos a personas que tal vez no tengan las condiciones para poder ejercer el puesto. Y hay una definición que sabemos que la primera inmoralidad comienza en aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Por eso planteamos una nueva forma de gobernanza basada en la meritocracia, por un lado, y por otro lado, una gobernanza que esté centrada en la persona, que se haga pensando para qué sirve el sistema de salud, a quién sirve el sistema de salud. Es un tema tan sensible, se dice que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y sin embargo, mira, tiene enormes debilidades, enormes brechas y que no lo hemos podido. En esta pandemia se ha señalado, se ha diagnosticado. Lo que falta es ya el tratamiento y para el tratamiento tiene que haber voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y eso es lo que no sentimos hasta la actualidad.
Doctor Palacios Celi, desde el primer momento usted habló de la diferencia y de la coexistencia de médicos que trabajan en institutos especializados y los otros en los lugares más recónditos de nuestro país. Y luego lamentó que se haya descuidado el primer nivel de la atención médica. Se implementó ya hace unos años ese servicio por lo cual los estudiantes para graduarse tenían que hacer un servicio rural. Pese a todos los esfuerzos, hay una sobreconcentración de los especialistas, particularmente en Lima, lo que causa que en muchos lugares de nuestro territorio, para atenderse alguna dificultad médica, haya que recorrer kilómetros y kilómetros agravando los riesgos de la salud. ¿Qué se debe hacer para garantizar que todos los peruanos seamos iguales ante nuestro derecho a recibir atención médica? Exacto, Fernando, para ser iguales lo que tiene que hacer, la fórmula ya existe y se ha aplicado con éxito en muchos países del mundo. Lo que tenemos que hacer en el Perú es escuchar ese pensamiento del motivador mexicano Miguel Ángel Cornejo cuando decía, cópiate del que tiene éxito, ni siquiera intente superarlo, simplemente imítalo. El primer nivel de atención es la clave, porque ahí se puede resolver el 82% de la carga de la enfermedad. Ahí se puede diagnosticar la hipertensión, la obesidad, la diabetes, cánceres iniciales, y ahí se puede hacer seguimiento y tratamiento. En casos muy complejos lo podemos derivar a los hospitales del segundo, tercero o a los institutos. Y para eso se necesita, son 8.000 centros de establecimiento de primer nivel, 1.900 son 1.3, 1.4, que necesitamos potenciarlo, ponerle reactivos en los laboratorios, ponerle rayos X, etcétera, para que la población ahí pueda ir y resolver sus problemas de carga de enfermedad. Pero eso no se hace, a pesar que se mencionó y ha quedado como un eslogan hueco y vacío. Ahora está olvidado. Nuestra reflexión hoy, 5 de octubre, es justamente que el gobierno recoja sus mismas promesas y sea un gobierno de promesas cumplidas, como le dijimos al mismo presidente de la República cuando nos visitó acá al Colegio Médico. Efectivamente, bueno, hay un problema en estos 2 meses de gobierno del presidente Castillo de gobernanza, quién lo duda, pero la responsabilidad del sector la tiene el ministro Ceballos. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que ha realizado el ministro Ceballos en lo que va del gobierno? Bueno, tiene apenas 2 meses, nosotros nos hemos reunido varias veces con él, le hemos dado todo nuestro apoyo, eso no exime estar haciendo algunas críticas puntuales por lo que vemos día a día, y eso tampoco nos aleja de la relación con él. Así que como buen político él entiende que nosotros estamos ahí con una posición crítica siempre, corriendo delante del virus, y el ejemplo más concreto es la dosis de refuerzo. Estaba olvidada, nosotros lo pusimos en debate, no para que se nos ponga la dosis de refuerzo en abril, sino para ir debatiéndolo, ir recogiendo las evidencias, y así se hizo, y ahora en el gobierno del ministro Ceballos acaba de informar que le va a poner la dosis de refuerzo a los profesionales de la salud y que esta dosis de refuerzo será con la tecnología ARNM, sea Pfizer o Moderna. Doctor Palacios, ¿usted cómo evalúa hasta el momento el ritmo o la velocidad de la vacunación a nivel nacional? ¿Cree que usted que está avanzando de una manera óptima, diremos así? ¿Cree usted que ya debería empezarse con la vacunación a los menores de edad? Exacto. Primero que a fines de septiembre ya deberíamos tener más millones de pacientes, de personas con segunda dosis, y no se ha cumplido. Entonces ya la velocidad, como marcha la vacunación, está en cuestionamiento. Obviamente que no marcha a la velocidad que debe marchar. Sí nos preocupa, porque en la medida que más personas tengamos la segunda 2 dosis de vacunas, se va posponiendo el inicio de la tercera ola, y el tamaño de la tercera ola va a disminuir cuanto más personas estén vacunadas con 2 dosis. Entonces ahí hay un problema. La velocidad ha disminuido. Segundo problema es que sí se deben incluir los grupos etarios menores. Se debe incluir y se debe respetar la heterogeneidad con que se comporte el virus, haciendo que también diferentes regiones actúen según su propio mecanismo, según su propia realidad, y se puede en otras regiones vacunar a menor edad. No hay por qué oponerse a ello. Lo que queremos es que a nivel general, en todo el Perú, el 50% de las personas tengan las 2 dosis, que eso va a posponer el inicio de la tercera ola, que es importante, y sobre todo también achicar el tamaño de la tercera ola.
Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones, doctor Palacios Celi, y le reiteramos nuestro pedido de que transmita nuestro saludo más sincero a sus 77.000 colegas, porque sabemos lo que vienen haciendo para resistir al coronavirus y garantizar la salud de los peruanos. Muchas gracias y muy feliz Día de la Medicina para usted y los miembros del Colegio Médico que usted preside. Buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y retomamos